La noche del 9 de noviembre de 1989 pasó algo en Berlín que sorprendió al mundo. Miles de personas se reunieron en el muro de Berlín sin saber qué iba a pasar. De pronto, la alegría se sentía en el aire. Personas del este y del oeste subieron al muro, se abrazaron y celebraron juntas. Muchos sentían que era un sueño. Nadie había dicho a los guardias de frontera qué hacer. Estaban confundidos, mirando cómo la gente cruzaba libremente. Ya no había vuelta atrás. Ese momento marcó el comienzo del fin para el muro que había separado a familias, amigos y toda una ciudad durante casi 30 años. Pero, ¿por qué había un muro en primer lugar? ¿Y por qué esta estructura tan fuerte se cayó en una sola noche, sin lucha ni fuerza? La historia de este muro tiene mucha tensión, miedo, control y creencias fuertes. Para conocer la verdad, tenemos que volver muchos años atrás. Cuando cayó el muro, mucha gente quiso entender cómo se había dividido Alemania. Para ver todo con claridad, primero tenemos que volver al final de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, Alemania perdió la guerra. Los países ganadores, UU, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, dividieron Alemania en 4 zonas. Cada uno controló una parte. Incluso Berlín, que estaba en la parte soviética, fue dividida de la misma forma. La ciudad tenía zonas para cada uno de los aliados. Esto creó tensión entre este y oeste. La Unión Soviética controlaba Alemania del Este, mientras que UU, Reino Unido y Francia controlaban el oeste. Los dos lados pensaban muy diferente sobre el gobierno y la vida. En el oeste había un sistema democrático, con elecciones libres y mercados abiertos. En cambio, en el este, el gobierno comunista tomaba todas las decisiones importantes. Por estas diferencias, muchas personas en Alemania del Este intentaban escapar al oeste. La vida allí parecía más libre y con más oportunidades para el futuro. Entre 1945 y 1961, alrededor del 15 al 20% de la población de Alemania del Este se fue al oeste. Muchos eran doctores, maestros e ingenieros. Esto causó grandes problemas para Alemania del Este. Perder trabajadores con experiencia dañó su economía. Sus líderes temían que más personas se fueran y querían evitarlo. El líder soviético, Nikita Khrushchev, finalmente permitió cerrar la frontera alrededor de Berlín Occidental. La creciente crisis de fugas estaba por terminar. El 13 de agosto de 1961, Alemania del Este empezó a construir una barrera que cambiaría la historia. Soldados y obreros pusieron alambres alrededor de Berlín Oeste. Pronto, esa barrera de alambre se convirtió en un muro real. Estaba hecho de bloques de cemento y se extendía por más de 100 millas, separando totalmente Berlín. El gobierno de Alemania del Este dijo que el muro evitaría ideas peligrosas del oeste, pero en verdad era para evitar que la gente escapara hacia una vida mejor. Los trabajadores actuaron rápido para levantar el muro. Al principio era sencillo y fácil de cruzar, pero en pocos días se volvió más fuerte y con más defensas. Con el tiempo, el muro se hizo más alto y complicado. Tenía cercas de acero, perros guardianes y cables eléctricos. La meta era hacer el cruce casi imposible. Frente al muro principal se añadió un espacio amplio. Esta zona se llamaba la Franja de la Muerte y tenía arena para que los guardias vieran las huellas. Altas torres de vigilancia se colocaron en varios puntos del muro. Los guardias estaban arriba para vigilar Berlín Este y evitar que la gente cruzara la frontera. Siempre había guardias de servicio. Usaban radios, armas y binoculares para ver lejos y con claridad. Algunos podían disparar a quienes intentaban escapar. También pusieron minas en la zona fronteriza. Estas bombas ocultas podían herir o matar a quien intentara cruzar. Usaron todo para asegurar la frontera. La vida en Berlín se volvió mucho más difícil después de que levantaron el muro. Familias que vivían cerca quedaron separadas sin poder verse durante años. Cruzar la frontera entre el este y el oeste no era fácil. Cada visita necesitaba un permiso especial, y solo algunos, como diplomáticos o trabajadores, podían pedirlo. La mayoría de los alemanes del este no podían cruzar. El muro convirtió a vecinos en extraños e hizo casi imposibles las visitas o reuniones familiares durante años.
Para controlar los viajes, el gobierno de Alemania del Este creó puntos de control. Estos eran lugares especiales donde revisaban a las personas al entrar o salir. Los 3 puntos de control más conocidos se llamaban Alfa, Bravo y Charlie. El punto Charlie se hizo famoso porque lo usaban los visitantes extranjeros. Cada control tenía mucha seguridad, con guardias armados y herramientas para revisar a las personas. Incluso los viajeros con permiso esperaban mucho y eran controlados. En octubre de 1961 ocurrió un momento tenso en el Checkpoint Charlie. Tanques de Estados Unidos y de la Unión Soviética se enfrentaron a pocos metros, listos para actuar. El problema empezó cuando los guardias de Alemania del Este pararon a diplomáticos estadounidenses. E.U.U. pensó que eso rompía acuerdos previos sobre Berlín. Durante 16 largas horas, ambos bandos esperaron. Por suerte, los líderes acordaron retirar sus tanques sin pelear. Ese día se evitó una posible guerra mundial. La Guerra Fría no fue solo sobre armas. También fue sobre palabras e ideas. Los líderes de ambos lados dieron discursos que fueron símbolos importantes de esa época. En 1963, el presidente de E.U.U., John F. Kennedy, visitó Berlín Oeste y dio un mensaje de apoyo. Dijo con orgullo, "Ich bin ein Berliner", para mostrar unidad. Después, en 1987, el presidente Ronald Reagan habló en el muro y dijo, "Señor Gorbachev, derribe este muro". Sus palabras dieron esperanza a ambos lados de Berlín. Después de los puntos de control y los muros, venían las personas que los vigilaban. Eran las tropas fronterizas de Alemania del Este, llamadas Grenztruppen der DDR. Eran parte del ejército y su trabajo principal era vigilar la frontera de Berlín con Alemania Occidental y detener a los que intentaban escapar del este. Se eligió a hombres jóvenes de entre 18 y 26 años para este trabajo. Tenían que servir durante 18 meses y demostrar apoyo al Estado comunista. No todos los jóvenes podían unirse. Los que tenían familia en Alemania Occidental o ideas políticas no aceptadas no podían ser soldados en la frontera. El entrenamiento fue largo y difícil. Incluía aprender a vigilar la zona, usar armas y seguir las reglas militares al pie de la letra, sin margen de error. El gobierno también los educó para que fueran leales al Estado. La mayoría del entrenamiento se centraba en ideas políticas, no solo en acciones físicas o militares. Los soldados de la frontera trabajaban en equipos de 2 o más para vigilarse entre ellos y evitar que alguien huyera al oeste durante su turno. Cada guardia trabajaba turnos de 8 horas. Para evitar planes de escape, los caminos y horarios cambiaban seguido y no se compartían ni entre soldados. A veces, la policía secreta del Estado trabajaba dentro del grupo para informar sobre cualquiera que pareciera querer escapar o ayudar a otro a hacerlo. Los guardias fronterizos recibieron uniformes de color verde y gris. Usaban cascos redondos en eventos especiales o cuando había posibilidad de peligro. Sus armas venían de la Unión Soviética. Cada soldado llevaba una pistola Makarov y un tipo de fusil copiado del arma automática AK-47. También había armas más fuertes como ametralladoras y explosivos. Todos los soldados tenían radios para mantenerse en contacto durante el servicio. Además de las armas, los guardias usaban perros entrenados para encontrar personas escondidas. Estos perros ayudaban a evitar fugas en zonas oscuras o solitarias. Los binoculares formaban parte del equipo básico. Ayudaban a los soldados a mirar más allá del muro y vigilar cualquier movimiento a lo lejos. Se colocaron binoculares más potentes en las torres de vigilancia. Los guardias podían ver gran parte del muro y avisar rápido si veían algo extraño. Una regla importante de los guardias fronterizos era disparar a matar. Si alguien intentaba huir, los soldados podían usar sus armas sin pedir permiso. Esta regla causó muchas muertes. Después de que Alemania se unió otra vez, algunos soldados fueron llevados a juicio por disparar a personas en el muro. A pesar de su deber, muchos soldados querían huir ellos mismos. Un caso famoso fue el de Konrad Schumann, que corrió hacia el oeste en 1961. Entre 1961 y 1989, más de 100.000 personas de Alemania del Este intentaron escapar.
Cada una tenía su propia razón y muchas estaban dispuestas a arriesgar todo por libertad. Algunos usaron formas creativas para escapar, como hacer globos de aire caliente o cruzar la frontera disfrazados. Otros nadaron, cavaron túneles o treparon muros. Estas fugas no eran fáciles. Muchas personas fueron atrapadas, heridas o incluso muertas al intentarlo. Aún así, creían que valía la pena arriesgarse por vivir libres. En 1963 ocurrió una fuga muy valiente. Un joven mecánico del ejército de Alemania del Este robó un vehículo blindado y lo condujo directo hacia el muro. La policía pensó que era una acción militar normal y no lo detuvo. Cuando el vehículo chocó con el muro, se atascó, pero el hombre salió corriendo bajo los disparos. Aunque estaba herido, un soldado de Alemania Occidental lo llevó a un lugar seguro. Sobrevivió, comenzó una vida tranquila, pero su madre lo rechazó por irse. Otro hombre, que antes trabajaba en un circo, usó un cable alto para escapar. Se movió con cuidado por él, como si estuviera haciendo un espectáculo. Aunque el cable era peligroso y sus brazos dolían, no quiso parar. Logró llegar al otro lado y cayó al suelo, se rompió ambos brazos, pero obtuvo su libertad. Le prohibieron trabajar en el este por sus ideas. Ir al oeste le permitió no solo vivir con libertad, sino también volver al arte que amaba. En otro caso, dos jóvenes usaron una cuerda especial y un arco para hacer una tirolesa sobre el muro. Se disfrazaron de obreros y se escondieron en un ático junto a la frontera. Cuando llegó el momento, lanzaron una flecha con la cuerda al otro lado. Luego, con poleas, se deslizaron despacio por el cable sin que los guardias los vieran. Su plan casi fracasó cuando se detuvieron en medio, pero lograron seguir. Unos minutos después, ambos estaban a salvo en Berlín Oeste y libres para vivir como querían. Algunas personas escaparon nadando por los ríos cerca de Berlín. Esos ríos eran fríos, anchos y difíciles de cruzar, sobre todo de noche sin ser vistos. Otros hicieron pequeños botes o usaron camas flotantes para cruzar el agua. Muchos planearon durante semanas, buscando lugares seguros y esperando noches oscuras o con niebla. No todos los nadadores lo lograron. Algunos fueron atrapados por los guardias. Otros se ahogaron. Aún así, muchos se arriesgaron esperando hallar una nueva vida en el oeste. Los túneles eran otra forma secreta de escapar. La gente cavaba bajo el muro para que otros pudieran cruzar del este al oeste con seguridad. Tomaban meses en terminarse. Hacer un túnel era un trabajo duro. Los que cavaban debían evitar a los guardias, manejar la tierra que caía y buscar dónde esconderla. El aire también era un problema. Aún así, algunos túneles ayudaron a muchas familias a escapar. Aunque era muy peligroso y el equipo no era bueno, la gente pensaba que la libertad valía la pena. Los intentos de escape de Alemania del Este fueron símbolo de gran valor. Mostraban hasta dónde llegaba la gente por vivir libre, sin reglas impuestas. Aunque el muro era fuerte, el espíritu humano lo era más. Cada escape inspiraba a otros a soñar y mostraba que la esperanza no se puede detener para siempre. Estas historias de valentía se difundieron por todo el mundo. Recordaron a la gente que la libertad es poderosa y que siempre buscarán alcanzarla. Después de muchos intentos fallidos, un plan de escape en 1964 fue el más exitoso. Se llamó Túnel 57, por las 57 personas que lograron escapar por él. Este túnel fue cavado por un grupo de estudiantes de Alemania Occidental. Pasaron meses trabajando en secreto para ayudar a amigos y desconocidos a salir de Berlín Este. El túnel tenía 145 metros de largo y solo era lo bastante ancho para que una persona pudiera arrastrarse. Comenzaba en el sótano de una antigua panadería del oeste. La tierra en Berlín era blanda y podía caerse fácilmente. Para evitar que el túnel se derrumbara, los estudiantes usaron tablas de madera para sostenerlo. El aire era un problema, así que usaron una aspiradora de casa para soplar aire fresco en el túnel. Eso ayudó a que la gente pudiera respirar al cruzar. Los excavadores también se turnaban para vivir en la panadería por semanas. Este plan ayudó a no llamar la atención al reducir los viajes de entrada y salida. El túnel pasaba por debajo del muro de Berlín y salía en un baño detrás de un edificio en Berlín Este.
Era lo bastante grande para una persona a la vez. Eligieron con cuidado el día de la fuga. Fue durante una gran celebración en Berlín Este. El ruido y las calles llenas ayudaron a ocultar sus movimientos. Cada persona que escapaba tenía que decir la palabra Tokio cerca de la entrada para que los ayudantes supieran que no era la policía secreta disfrazada. Los ayudantes guiaron a las personas en grupos pequeños de 2 o 3. En total, 54 adultos y 3 niños lograron pasar por el túnel esa noche hacia Berlín Oeste. Pero casi al final, un grupo de guardias de Alemania del Este llegó después de que alguien les dijo que algo extraño pasaba cerca del túnel. Hubo disparos cuando los últimos estudiantes de Alemania Occidental estaban a punto de irse. Un guardia fronterizo, el sargento Egon Schultz, murió baleado. Al principio, el gobierno de Alemania del Este dijo que agentes del Oeste habían disparado a Schultz. Lo trataron como un héroe y pusieron su nombre a calles y edificios. Años después, archivos secretos mostraron que Schultz no fue asesinado por los estudiantes. Fue herido por error por sus propios hombres en medio del tiroteo. A pesar del accidente, la fuga por el túnel fue un gran éxito. Mostró cómo personas valientes podían unirse para romper hasta los muros más fuertes. El túnel 57 no fue solo una vía de escape. También se hizo famoso en todo el mundo. La gente lo vio como un fuerte símbolo de libertad y trabajo en equipo. Una revista conocida ayudó a pagar el túnel a cambio de tener la historia completa. Después de la fuga, sus fotos y palabras hicieron que el hecho se conociera. La historia del túnel 57 se quedó en la mente de la gente por muchos años. Recordó al mundo que la esperanza y el valor pueden vencer hasta al sistema más duro. Después de la caída del muro de Berlín, no solo fue el fin de una barrera, comenzó a representar la idea de que la libertad vencía al control y al miedo. Para muchos en el mundo, el muro se volvió un símbolo fuerte. Recordaba cómo el poder puede dividir, pero también que la gente nunca deja de tener esperanza. También mostró lo importantes que son los derechos humanos. El muro no era solo una estructura, sino una herramienta que impidió moverse y hablar libremente. El muro de Berlín ayudó a que personas en otros países vieran lo que pasa cuando se pierde la libertad. Mostró la lucha que muchos estaban viviendo. Más personas empezaron a hablar sobre los derechos humanos y lo importante que es que cada uno tenga voz. Los movimientos por el cambio se hicieron más fuertes. Después de esto, líderes y grupos se unieron para luchar por la justicia. Querían ayudar a quienes aún vivían bajo sistemas duros o injustos. La historia del muro de Berlín también dio lecciones importantes sobre lo que pasa cuando las personas están separadas. Hizo que otros pensaran en la unión. Mostró que, cuando los países o grupos están divididos, el miedo y el odio pueden crecer rápido. El muro fue una señal de que no debemos dejar que las diferencias separen. La paz y el trabajo en equipo entre naciones se valoraron más. La gente entendió que era mejor colaborar que levantar muros o fronteras entre ellos. Hoy, partes del antiguo muro de Berlín aún están en pie. Están cubiertas de arte y mensajes que hablan de esperanza, libertad y el dolor de la separación. Cada año, millones de personas visitan estos lugares. Nos recuerdan cómo puede ser la vida cuando se construyen muros en lugar de puentes. La historia del muro sigue viva en libros, escuelas y museos. Los jóvenes aprenden no solo historia, sino también a luchar por la justicia y los derechos humanos.